Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, su portal a la diversión. Esperando que se encuentren muy bien, les traemos una nueva entrega de su podcast favorito. Junto a mí, como siempre, se encuentra mi querido amigo Marcelo. ¿Cómo estás, mi amigo? Hola a todos, ¿cómo están? Yo me encuentro muy bien. Hola Alejandro, ¿tú cómo estás? Todo bien por acá, muriendo de sueño y frío, porque hoy día estamos grabando bajo unas condiciones un tanto extrañas, ajenas a la normalidad del podcast. Sí, la verdad es que nos tuvimos que levantar un poquitito más temprano de la habitual para poder grabar este nuevo capítulo de Portal Geek, tu portal La Diversión. Como siempre, pasamos a recordar las redes sociales de nuestro podcast, Portal Geek Podcast, todo junto, ya sea en las principales redes sociales existentes que son Instagram, TikTok, YouTube y los principales medios de escucha que son Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast y próximamente también en Twitch. La verdad es que hoy día nos tuvimos que levantar ultra temprano desde las 6 de la mañana que estamos despiertos trabajando acá, debido a que por casualidad de la vida los dos estábamos un poco ocupados el día de la grabación. Así que les pedimos disculpas. Nada, mentiras. Vamos a tratar de brindarles un capítulo con la misma calidad de siempre, debido a que estamos con una sobredosis de cafeína a esta hora. Jaja, exacto. El café nos mantiene despiertos y nos va a dar la energía suficiente para poder grabar el capítulo de hoy. Fe Oye, es vida. así, así mismo, sin café no se vive. Oye Alejandro, y mientras me tomo un sorbito de café, ¿por qué no nos cuentas el tema del día de hoy, del capítulo del día de hoy? Hoy día vamos a tocar un tema, si antiguamente estuvimos hablando de nostalgia, hoy día ya es el capítulo de la nostalgia. El día de hoy vamos a dedicarle un capítulo a los juegos arcade, que son para algunos los videojuegos que más marcaron su infancia, ya sea de forma social o dentro de la propia industria, debido a que son los primeros esbozos de videojuego como tal que existieron. Y así como lo dice Alejandro, al hablar de las máquinas arcade y de los juegos arcades en sí, podemos hablar o considerar que son las primeras máquinas de videojuegos existentes o especies de consolas existentes. Si bien como dice Alejandro, las máquinas arcade representan parte importante de la infancia de muchas personas, por lo menos en lo personal no lo son tanto porque yo los vine a conocer y disfrutar cuando ya era bastante más grande, pero es innegable que estas máquinas fueron parte importante de la vida de muchas personas, en especial en la década, entre la década de los 70, 80, que fue su apogeo de salida, y los años siguientes. Yo creo que sin duda alguna el apogeo máximo de las máquinas de arcade fue en la década de los años 90, entre los años 80 y finales de los 90. Como dice Marcelo, esas épocas es considerada la época dorada de los videojuegos. Pero bueno, antes de comenzar, nosotros tenemos que partir con una pequeña definición de qué es un juego arcade. ¿Por qué? Porque los arcade en sí se refieren exclusivamente a los juegos destinados para ser jugados en máquinas recreativas, que pueden abarcar o tener en sí muchos juegos que abarcan distintos géneros, ¿ya? Sea de pelea, sea de aventura, sean plataformeros, sean de carreras, shooters, ¿ya? Así que nosotros nos vamos a tener a la definición como tal de juego arcade. Si bien es cierto, alrededor de la década de los 70, 80, como mencioné hace unos segundos atrás, es ahí donde se dieron a conocer estas máquinas recreativas que se denominaron arcade, como decía Alejandro. Y estas fueron las que llamaron la atención de cientos de millones o de mucha gente o personas incluso adultas a nivel ya sea global y local. Y es que como dijo Alejandro, se presentó principalmente un nuevo modelo de negocio con la llegada de estas máquinas. Y este nuevo modelo de negocio fue como lo que en sí generó el boom de las arcades, porque en parte también crearon un tipo de videojuegos o un tipo de juegos propio que no se había visto antes, bueno, principalmente por las limitaciones de la época, pero sino porque incluyeron un tipo de videojuegos propios para el sistema de juegos que se denominó el arcade. Entonces, como venía diciendo, estos nuevos tipos de juegos arcades incluyeron una mecánica que, si bien era sencilla, eso fue lo que principalmente ayudó o benefició en su éxito, puesto que era fácil de asimilar y la dificultad era de manera progresiva, la cual iba aumentando a medida que uno iba jugando. Pero cuando tú empezabas a jugar, te encontrabas especialmente con juegos que relativamente eran fáciles al momento de empezar, pero que tenían un nivel de aumento de dificultad a medida que tú ibas avanzando. Entonces, esto propulsó el aumento de las máquinas arcade a nivel mundial y de el boom que se expandieran y que aparecieran nuevos juegos que en el fondo son los que fuimos conociendo más con los años, porque yo creo que los primeros juegos de las máquinas arcade los conocen las personas más viejitas, más antañas, porque por lo menos hay varios títulos que que encontramos con Alejandro mientras investigamos, que yo por lo menos no conocía. Hablando de ese temita, Alejandro,
¿cómo fue que tú conociste los juegos arcade? ¿O nos puedes contar cómo te acercaste tú a los juegos arcade, a las máquinas arcade? Mi acercamiento fue bastante temprano, al parecer, a diferencia del tuyo, porque en la ciudad, en el pequeño pueblo donde nosotros estudiamos, había un salón de videojuegos que tenía un montón de arcades. Y yo, junto con un grupo de amigos, de repente íbamos ahí. Igual agradezco el hecho de que ese salón era muy, muy antiguo e incluso mis padres jugaron ahí. Entonces, ellos me llevaban de vez en cuando a jugar con un grupo de amigos y ahí conocí grandes títulos de todo este mundo de los arcades y los que me acercaron sin lugar a dudas a mi afición por los videojuegos. Y tú, mi amigo, tú los conociste un poco más tarde. Bueno, mi primer acercamiento oficial con un arcade tiene que haber sido cuando yo tenía cerca de 12, 13 o máximo 14 años. Ahí recién tomé una máquina que se conoce como arcade, porque bueno, hay que mencionar que anteriormente, o no anteriormente, eran más conocidas, por lo menos acá en la ciudad de Temuco, que es donde yo vivo, las máquinas que tenían estos sistemas de juego mecánicos, los tradicionales flippers o el pinball que se conoce, ¿ya? Y las máquinas arcade como tal, con un sistema electromagnético o eléctrico propiamente tal, con un sistema operativo de juegos, no se habían visto. La verdad es que por lo menos acá en la ciudad donde yo vivo no tuvieron ese boom, ese impacto, principalmente porque es una ciudad bastante alejada del centro del país. Por De eso la igual me sorprende. civilización. No tanto, pero por eso igual me sorprendió cuando me contabas que en Los Ángeles había una tienda dedicada específicamente a estas máquinas. Pero bueno, el hecho es que acá llegaron bastante tarde, o si estuvieron, no tuvieron el boom suficiente como para mantenerse. Y para terminar la historia, cuando tenía entre, no sé, 12 y 14 años, con mi familia fuimos a almorzar a un restaurante chino. Mientras uno esperaba el almuerzo, lo que uno pedía, el restaurante tenía máquinas arcade a disposición de los clientes. Estas me acuerdo que funcionaban con fichas que uno tenía que comprar a 100 pesos. Y ahí puedes jugar, bueno, me acuerdo que la primera que probé fue el Mortal Kombat. Habían más juegos, pero yo me quedé pegado en esa. Y bueno, así conocí oficialmente una máquina arcade. Obviamente ya había jugado Mortal Kombat, pero jugarlo por lo menos en una máquina de ese tipo me fascinó. Porque la verdad, como dice Alejandro, estas máquinas son sencillas, pero a la vez son fascinantes. Porque como tienen una mecánica de juego tan fácil y tan a la mano para cualquiera, incluso para gente inexperta, te llenan y te sobrecogen de manera positiva en la primera experiencia. Marcelo acaba de tocar 3 puntos que son súper, súper importantes para poder abarcar este género como tal, que son los videojuegos arcades, que son en primer lugar la evolución de los juegos mecánicos. Los arcades pasan a ser la evolución de juegos mecánicos, como dije, como por ejemplo los flippers, como por ejemplo el pinball, que eran videojuegos que funcionaban de forma mecánica, para darle evolución a los juegos electromecánicos, que son en sí la definición de un arcade. Lo otro que tocaste igual, que creo que es súper importante, es la masificación de las arcades. ¿Por qué? Porque antes estaban reducidos simplemente a salones de juegos como tal, que se llamaban así salones de juegos, pero luego fueron incorporándose a distintos tipos de establecimientos, como tú mismo dijiste, cafés. Por ejemplo, acá en Concepción hay uno que se llama Los Yocos acá en Concepción. Y lo otro, no sé si tú alcanzaste a jugar en los Happyland cuando habían arcades, que eso también habla de la masificación de este género, debido a que la nostalgia mueve. Entonces, en las nuevas generaciones conocieron muchas veces los arcades porque se encontraban en lugares como por ejemplo el Happyland. Yo me acuerdo que alcancé a ocupar arcades dentro del Happyland en Los Ángeles. Mira, la verdad no recuerdo si jugué en el Happyland o en alguna de estas cadenas de mundo de juegos que existían, pero no, la verdad es que como tú bien dices, probé las máquinas arcades como tal en lugares que no eran destinados precisamente para jugar o para la entretención de las personas. Como había mencionado en el restaurante chino, pero también lo había hecho en terminales de buses o incluso una vez en una municipalidad, si no me equivoco, la municipalidad de Victoria tenía una máquina arcade para jugar Pac-Man mientras esperabas el turno de atención. Mira qué curioso. Bueno, eso habla de dos cosas. Uno, el deterioro ya de esta tecnología, pero también de su masificación. Y la verdad es que este tipo de tecnología era súper fácil de poder construir. Era simple, era efectiva y era muy muy entretenida. La verdad es que la mayoría de estos juegos seguían una receta, por así decirlo. Y es por eso que es menester hablar acerca de un género que fue hiper mega explotado, pero que al mismo tiempo fue súper súper exitoso dentro de estas consolas, que son los beat'em up. Jugué principalmente en arcade y no solamente en arcade este género, con un juegazo que no sé si hablar al tiro de él, pero que creo que es la definición específica o que representa específicamente lo que es un beat'em up. Y bueno, un beat'em up podríamos definirlo, que bueno, es una expresión en inglés que quiere decir
golpéalos o pégales, que se basan principalmente en juegos de lucha, donde nosotros, el jugador, nos vamos enfrentando a una cantidad de enemigos que por lo general es infinita, que simplemente van apareciendo a medida que vamos avanzando en el juego, y que se genera principalmente una mecánica de juego que es de combate, obviamente, pero de cuerpo a cuerpo, o de lanzamiento de arrojables a una distancia relativamente cercana, a la medida que nos vamos desplazando a través de un escenario y avanzando siempre en una sola dirección. Esa es como la definición más conocida de los beat'em up, y yo creo que con esa definición muchos se podrán hacer una idea Acordar. de, o sí, acordar o hacer una idea de cuál es el juego más exponente, o por lo menos el que a muchos consideramos el exponente de los beat'em up, aunque existen varios, ¿ok? Pero yo por lo menos considero uno. Podríamos hacer un recuento de algunos de los beat'em up más famosos que existieron dentro de la industria y pasar después al que consideramos nosotros, porque recordemos que esto también es subjetivo, como el mejor beat'em up de nuestra infancia, podría decir. Si tuvierais que hacerte un top 3 de los beat'em up, dejando al primero, ¿cierto? Como la elección predilecta, ¿cuáles serían tus beat'em up favoritos? Que los beat'em up igual lo podríamos, Marcelo siempre es muy, muy educado, da la definición de diccionario, pero un beat'em up también se podría definir como pa' adelante y pelea. Así, sencillito. Pues bueno, así para no alargar más, en el tercer lugar podríamos dejar, o yo dejaría, a uno de los primeros beat'em up que existieron, que fue el Kung Fu Master, que básicamente eres un maestro del Kung Fu de las calles de Hong Kong, derrotando enemigos. La verdad no recuerdo o no sé muy bien si este juego por lo menos tiene alguna especie de historia más con más trasfondo que golpear bandidos y recuperar algunos bolsos robados, pero la verdad es que la mecánica de juego del Kung Fu Master es tan sencilla pero tan entretenida que no puedo dejarla fuera de mi top de juegos favoritos de beat'em up para arcade. Eso es algo que pasa igual muy seguidamente dentro de este mundillo. Hay muchos juegos que tienen una historia súper, súper profunda dentro de lo que es los arcades, pero que hasta no dar este salto como a las consolas de sobremesa tradicionales, uno no los descubría. Era tan poco el tiempo que uno tenía para jugar y muchas veces las monedas o las fichas no rendían para descubrir toda la historia, entonces uno pensaba que era para adelante y pelea. Y como dice Alejandro, y retomando mi mini top de juegos arcade, el segundo juego que quiero mencionar en este es uno que sí, efectivamente no tiene un modo historia como tal, pero que, claro, uno recuerda efectivamente por la modalidad de juego, que es avanzar y pegar y pegar y pegar, y que también incorporó uno de los primeros juegos de arcade el sistema multijugador de combate. Y quiero mencionar en este momento al juego para arcade de Bruce Lee, pero básicamente manejábamos al personaje, al actor, a Bruce Lee, pasando por distintos escenarios, principalmente fábricas y algunos parques, derrotando ya sean ninjas, ladrones, incluso policías. Era bastante gracioso pelear con policía, golpear a un policía, pero como mencioné, también incorporó uno de los primeros sistemas de batalla multijugador en lo que era arcade. Y es así como conocí este juego, porque si no me equivoco, en un terminal de buses de la ciudad de Rancagua, en una visita que hice a unos primos que viven por allá, pude jugar este juego de Bruce Lee con mis primos, y la verdad ahí es como conocí el sistema de, o sea, ya conocía el sistema de batallas, pero no el de batallas de multijugador en una misma máquina arcade. Y este juego tiene una función específicamente vinculada o orientada al multijugador con otra persona que esté en persona, con el que puedes luchar en ese momento contra él. Y bueno, esos son como los dos que quiero mencionar. Obviamente mi top uno no sé si mencionarlo o lo dejamos aparte. Tírese a la piscina, no, mi amigo. Tírese a la piscina. El juego de los Simpsons para arcade. La verdad Juegazo. sí, es un juegazo, sin duda alguna. Este es un juego que salió el año 91, desarrollado por Konami, y donde podemos controlar o manejar a los personajes principales de la serie de Los Simpsons. Ya sea, estoy hablando de Homero, Marge, Bart y Lisa. Así, en pocas palabras, la premisa principal es el señor Burns, en su afán por robar, si no me equivoco, un diamante o una joya de gran valor, se lleva también a Maggie, porque Maggie tenía ese diamante o esmeralda, no recuerdo si era un diamante o esmeralda, y obviamente la familia de los Simpsons se lanzan para poder recuperar a Maggie de las garras del señor Burns. Este juego tiene bastantes escenarios, ya estamos hablando de la ciudad de Springfield como tal, el cementerio de Springfield, hay un nivel en la taberna de Moe, en el canal 6, y obviamente el nivel final en la planta nuclear, en la que nos vamos, entre comillas, enfrentando, bueno, sí, esa es la palabra correcta, enfrentando a diversos personajes de la serie, pero principalmente a lo que podríamos decir extras, empleados y contratados del señor Burns para poder hacernos
interrumpirnos el paso y no llegar con Mai. Este es un juego que yo considero que igual tiene una de las batallas finales bastante más entretenidas y fuera de lo común, porque si bien nos venimos enfrentando a los personajes típicos de la franquicia, ya sea nos enfrentamos a Apu, nos enfrentamos incluso a Ned Flanders, incluso hay algunos personajes de los que van apareciendo en el mapa que algunos fans más acérrimos de la serie dicen o aseguran que son una recreación virtual del creador de la serie, que es Matt Groening, pero la batalla final dista bastante de esto porque nos enfrentamos al señor Burns, no en un cuerpo a cuerpo como tal, sino que el señor Burns está manejando una especie de robot bastante más grande y con la ayuda del señor Smithers nos hacen el paro, el frente. Y yo considero que este es un juego bastante entretenido, bastante fácil igualmente, pero esto es parte de la mecánica misma de los arcades y, como mencioné, bastante entretenido. Eso es lo que uno busca en un juego arcade principalmente y en un videojuego en general, y por eso este juego se queda como en mi pequeño top 1. A mí me gusta mucho lo que es la fantasía medieval, es una de mis aficiones, de mis géneros favoritos, por lo tanto es menester partir por un clásico de Sega, a pesar de que Sega tiene también muchos clásicos, pero me voy a decantar por el Golden Axe, que es sin duda uno de los juegos más entretenidos que pude jugar dentro obviamente de un emulador, porque no estaba vivo cuando nació este juego, pero me entretuvo mucho. Recorremos, ¿cierto?, la época medieval, luchando contra diferentes soldados, ogros, cabalgando por una tierra media, luchando con dragones y encarnando la piel, ¿cierto?, de un bárbaro, en donde podemos ir derrotando diferentes tipos de enemigos. De mis juegos favoritos que voy a incluir acá es Alien vs Depredador, un juego de Capcom, en donde nosotros somos el depredador y nos tenemos que enfrentar a oleadas y a oleadas de aliens. Porque para quien no sepa, una de las características principales que tiene que tener un beat'em up como tal es que debe cumplirse la siguiente premisa. Deben haber múltiples enemigos en pantalla a la hora de enfrentarnos a ellos para que pueda ser considerado un beat'em up. Y otro de los juegos que voy a tener que incluir porque es un clasicazo es el Battletoads, que es un juego de las tortugas ninja, pero llevado al siguiente nivel y con esteroides, en donde nosotros empleamos a unos verdaderos sapos guerreros recorriendo diferentes pantallas, diferentes escenarios y enfrentándonos con un montón de desafíos, tanto a nivel de plataforma como a nivel de enemigos. Ese, sin lugar a dudas, sería mi top de beat'em ups, en donde nos enfrentamos a diferentes eras, por así decirlo, diferentes tipos de enemigos y diferentes tipos de géneros dentro de este género. Bastante interesante lo que nos mencionas, Alejandro. Y bueno, mencionando un poquito este pequeño top de juegos en este sentido de los beat'em up, yo creo que igual es menester, ya que estábamos hablando de juegos favoritos o de lo que representa bastante el sistema de jugabilidad de las arcades, también mencionar cuáles fueron los primeros juegos de este tipo de arcades, que la verdad distan bastante de la mecánica de juego que veníamos mencionando, que es golpear o ir avanzando en una línea recta. ¿Tú recuerdas cuál fue o sabes cuál fue el primer juego de arcade que existió? Bueno, antes de comenzar con este top, como dice Marcelo, que es una muy buena idea, nosotros tenemos que mencionar que estos videojuegos nacieron como una especie de experimentación dentro de lo que era la industria previa, de lo que era antes de que existiera como tal la industria de los videojuegos. Este tipo de tecnología de los videojuegos y sobre todo de los arcades nació como una especie de experimentación tecnológica, ver dónde podía llegar la tecnología y de qué manera podía ser incluida de forma lúdica. Y el primer juego que salió dentro de este tipo de experimentación fue el juego programado por Alexander durante el año 1952, que justamente, como les estaba comentando, surgió como parte de una investigación de la Universidad de Cambridge con respecto a la interacción de las máquinas con el hombre. Y este fue y es considerado el primer juego de la historia y el primer juego arcade de la historia. Y estamos hablando de un juego llamado XXO, que nosotros conocemos, ¿cierto?, como El Gato, que fue desarrollado, como les decía, en 1952 para ver y probar qué era la tecnología o cómo era esta tecnología de los videojuegos y cómo podía interactuar con el hombre. Con un juego, ¿cierto?, que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo y quería verse o llevarlo a cabo de forma digital. Así como dice Alejandro, y siguiendo esta línea de la investigación dentro del mundo de la interacción entre lo que eran los videojuegos y las personas, el físico reconocido mundialmente llamado Williams Higginbotham
creo que lo pronuncié mal, creó y catalogó un juego bastante exitoso para la época y también considerado uno de los primeros junto con el Otso, que era el Tenis para dos, Tennis for Two, donde la mecánica de juego era bastante simple, era una pequeña pista de tenis donde habían dos jugadores, ¿cierto? Que eran representados por una especie de línea blanca, en la cual tenían que hacer pasar una pelota cuadrada, hay que mencionarlo todo, a través de la pista de tenis, y obviamente el que no lograba capturar o hacer pasar el balón, la pelota cuadrada, iba perdiendo puntos. Bueno, el jugador que lo lograba ganaba el punto. Y esta fue una de las primeras mecánicas de juegos multijugador, podríamos decir, para las máquinas arcade. Y ya lo habíamos mencionado con anterioridad en el capítulo anterior, pero la verdad es que los videojuegos en su etapa temprana investigaron mucho lo que era la temática de los videojuegos con temas espaciales, y obviamente era menester que aquí surgiese también un juego muy similar a otro clásico de la historia, que fue el Space War, que es un juego muy similar a lo que vendría a ser luego el Space Invader, pero este es considerado, este sí que sí, no el primer videojuego de la historia, sino el primer videojuego arcade de la historia. Fue un clásico que llegó para quedarse y sentar las bases muchas veces de lo que son los videojuegos con temática espacial. Y bueno, para ir finalizando esto de los primeros juegos para la consola arcade, no podemos no mencionar un clásico, un verdadero exitazo para esta consola, que fue el juego desarrollado por Atari y que salió increíblemente en el año 72, 2 años después de la salida oficial de las máquinas arcade, que es el Pong, que igual, como ya había mencionado un poquito anteriormente, tiene cierta similitud con el Tennis for Two, pero el Pong, que es más tenis de mesa, ping pong que otra cosa, pero sí obviamente tuvo alguna influencia en el Tennis for Two, pero fue este juego el que llevó los juegos de arcade en general a su apogeo, y sin duda alguna ayudó a establecer lo que era la industria de los videojuegos, no solo de arcade, sino de videojuegos en general, y es por eso que es innegable su valor dentro de la industria y no podíamos no mencionarlo en este capítulo. Es innegable el valor que tuvieron estos juegos o estos juegos muy primigenios dentro de la industria y cómo aportaron a su desarrollo para la industria en general y sobre todo para la industria de los videojuegos arcade y todo lo que ella supuso para la masificación de los videojuegos. Oye, mi amigo, hemos hablado bastante. ¿Te parece si nos tomamos una pequeña pausita? Concuerdo, porque la verdad se me acabó el café y creo que necesito otro para continuar. Así que Perfecto. ustedes no lo van a ver, pero nosotros vamos y volvemos. Volvemos en un segundo. Si te está gustando el podcast, no olvides seguirnos en todas nuestras redes para no perderte de nada. Portal Geek Podcast, todo junto en Instagram, TikTok, Spotify, Apple Podcast y YouTube. Bueno, luego de esa pequeña pausa que para ustedes habrá durado 1 o 2 segundos, estamos de vuelta con el capítulo dedicado a los juegos arcade. En la primera mitad de este episodio hablamos un poco de qué son los videojuegos arcade, cómo nosotros los conocimos, cómo surgió esta tecnología y cuál es un top personal de uno de los géneros, mayormente explotados dentro de esta tecnología. Pero ahora tenemos que hablar sin lugar a dudas de lo que es la edad dorada de los videojuegos. Llegó una época en donde los videojuegos arcade marcaban la pauta. Todas las empresas desarrolladoras y las grandes empresas de videojuegos querían tener sus títulos en consolas arcade o en máquinas recreativas. Obviamente a la par, ¿cierto?, de lo que eran las consolas de sobremesa, pero llegó un punto en donde las máquinas recreativas eran lo más jugado por jóvenes, adultos y niños. Es por eso, mi amigo, que yo te quiero preguntar, ¿cómo fue tu inmersión dentro de esta época dorada de los videojuegos? Porque obviamente nosotros no la vivimos, pero sí jugamos los títulos. Bueno, antes de hablar de lo que yo considero los mejores títulos dentro de la era dorada de los juegos de arcade, quiero hacer una especie de mención honorífica que se vivió o que sucedió una vez, se considera terminó esta época dorada, que es con la inclusión de un nuevo tipo de juegos arcade, que es el tipo de juego arcade que yo aprovecho de jugar hasta el día de hoy, porque es de las consolas o de las máquinas arcade que hasta el día de hoy podríamos decir que sobreviven en muchas partes, en muchas tiendas o localidades, que son las máquinas arcade de carreras específicamente diseñadas con modalidad de juego de carreras, que son, bueno, dudo que alguien no las conozca, pero por si acaso, para a modo de información, son máquinas que no constan con los típicos botones y palancas para jugar, sino que tienen una especie de manubrio con pedales
principalmente dos, que es uno para acelerar, otro para frenar. Algunas pueden incluir palanca de cambio o no. Por lo general vienen con un asiento específicamente diseñado como el modelo de un vehículo de carreras, y obviamente la máquina arcade tiene la función de jugar juegos de carrera. Incluso existen versiones donde podemos subirnos a una moto, un asiento tipo moto, o incluso algunas que simulan el aspecto de una cabina de una nave espacial. Así que solamente hacer eso mención porque sin duda es una de las modalidades de juego arcade que yo más disfruté y que no puedo no mencionar en esta oportunidad, porque como igual mencioné, es una de las modalidades de juego arcade que todavía sobrevive y que, por lo menos por lo que yo veo, es la que más tiene representatividad en la vida tecnológica actual. Y bueno, ya para pasar a hablar directamente de las entregas que más no puedo mencionar como las que más me marcaron en la época dorada, porque como bien ustedes saben y como mencionó Alejandro, nosotros no habíamos ni siquiera nacido en esta época, pero que si bien probamos después o le sacamos el jugo después, voy a hacerlo así justito, en tercer lugar, el juego de arcade por excelencia, que es el Pac-Man, que es la verdad el juego de arcade por excelencia. Creo que es uno de los que más le sacamos jugo la mayoría que tuvimos la oportunidad de jugar en una máquina arcade. Incluso hasta el día de hoy yo considero que es un juego bastante entretenido, pero en su momento, y jugarlo en una máquina arcade, la verdad tiene otra significación y otra modalidad y otra forma de ver el juego, porque bueno, está diseñado para eso. En segundo lugar, el juego de Donkey Kong, el primer juego donde aparece este enorme gorila, donde tenemos que ir esquivando y los barriles que nos va arrojando. Creo que no hay nadie que no conozca el personaje, que no sepa o no conozca sobre este juego. La verdad es un clásico de Nintendo y un clásico para los juegos de arcade. Y así, para ir terminando, mi juego favorito de pelea de las máquinas arcade, que es el juego que salió el año 92 de multijugador de pelea, que es el Mortal Kombat para arcade. Creo que es el juego de pelea por excelencia para las máquinas arcades, independiente de que hay muy buenos otros títulos como las entregas de Street Fighter, que igual son de mis favoritas, pero me quedo principalmente con la de Mortal Kombat por lo sanguinario y el nivel de violencia que nos presentó hasta ese momento de su salida, que no se había visto en otras entregas de pelea. Pues como bien saben, la saga de Mortal Kombat se distingue por esa crueldad y esa característica de ser un juego bastante sanguinario, sin miedo a mostrar sangre o partes cercenadas del cuerpo humano, que si bien no son del agrado de mucha gente, tienen un impacto no menor en las personas que jugamos por primera vez estas entregas en las máquinas de arcade. Así que esos serían como los juegos que yo más quiero mencionar para la máquina de arcade. Son muy buenos títulos, la verdad. Son títulos redonditos que hablan acerca de el éxito que fue esta época dorada de los videojuegos dentro del mundo arcade. Son títulos que jugué en su momento también y que yo creo que más de alguno o alguna habrá disfrutado, incluso hasta el día de hoy habrán formado un vínculo con la franquicia, yo creo, sobre todo con la saga de Mortal Kombat, que ya va por su 11ª entrega y con altibajos, pero se mantiene súper vigente. Pucha, la verdad es que me quitaste un título referente al juego de pelea. Yo igual quería mencionar a Mortal Kombat, pero obviamente hay que tener su as bajo la manga. Entonces vamos a partir con ese as. Vamos a hablar de Super Street Fighter Turbo 2. Bueno, para quienes no sepan, la franquicia de Street Fighter cuenta con diferentes títulos que van agregando diferentes mejoras. Yo creo que es una de las franquicias que, bueno, quizás lo vamos a conversar más adelante, más caso le hace o le hizo en realidad a sus fans en un inicio. Entonces iban saliendo la versión Mega, la versión Turbo, la versión Alpha, la versión Super Alpha, por así decirlo. Iban saliendo updates, actualizaciones de la franquicia con todo lo que le pedían los fans. Yo me quedo con esta entrega porque fue una de las que más me marcó. Yo soy muy fan de Capcom y durante mi infancia jugué mucho lo que era Marvel vs Capcom, SNK vs Capcom. Entonces formé un vínculo con la franquicia y me gustaría destacar este título porque es el más redondo, por así decirlo. Es el más entretenido, con una buena mecánica de combos, se refinaron en ese sentido y es un juego de peleas muy disfrutable. En segundo lugar, quiero colocar uno de mis títulos favoritos de toda la infancia y que muy pocas personas que he conocido han podido decir que lo han terminado de forma real. Ya lo he mencionado con anterioridad, pero es menester volver a hacerlo con el Ghost and Goblin. La verdad es que la campaña de Sir Arthur es uno de los juegos más difíciles que he podido jugar en
en toda mi vida y he coincidido con algunas personas respecto a ello. Es una travesía en donde todo es imposible, todo va cuesta arriba y como dijo Marcelo, una de las particularidades dentro de los juegos arcade es que la dificultad va increciendo, por así decirlo. Entonces este juego te prueba como jugador. Si ustedes creen que por jugar Cuphead y se lo pasaron, si ustedes creen que jugar contra 1 y 2 es complicado, ustedes deben probar Ghosts and Goblins. Juego que cuando lo terminen, los va a dejar con un vacío y una satisfacción increíble. Y mi número uno, mi juego predilecto de los juegos arcade, al que más le invertí tiempo, al que más le invertí ficha, al que más le invertí dinero, al que me jugué casi las entregas específicamente en arcade, es sin lugar a dudas, y lo conversé con Marcelo antes de en la reunión de pauta, el juego Metal Slug. Un shooter mezclado con un beat 'em up increíble en donde seguimos una historia súper entretenida, que por si no lo saben, sí tiene historia. Es un juego que llenó mi infancia cuando era chico. El 1, el 2, el 3, el 4, el X son juegazos, pero me quedo con el original donde seguimos la campaña de Marco Rossi y Tarma para poder detener, ¿cierto?, a este especie de, de alemán con un bigote raro, que no vamos a decir a quién se parece por un tema de que no nos baneen, en donde tenemos que impedir que se haga con los tanques llamados Metal Slug, que es hablábamos con Marcelo de esto, que es como no sé si una referencia, un homenaje a la saga de Metal Gear, en donde tenemos que impedir que se hagan también con estos tanques que son una especie de robot tripulado que puede ser disparado de distintos lugares del mundo para lanzar armas nucleares, que eran los Metal Gear, pero justamente acá igual, pues Metal Slug. Entonces, quizás fue un homenaje real, quizás no, pero sin lugar a dudas marcó uno de los momentos más entretenidos de nuestra infancia. Así solo como comentario, yo no tenía idea, como menciona Alejandro, yo no tenía idea que el Metal Slug era un juego con un modo historia o que tenía una historia de trasfondo. Para mí era disparar, jugar, matar y pasarla bien. Esa era mi definición o mi idea del Metal Slug. Así que es increíble lo que estos juegos lo que uno va aprendiendo de estos juegos a medida que uno va creciendo y lo que este podcast nos ha permitido, por lo menos a mí en esta ocasión en específico, aprender de las cosas de nuestra infancia. Es cierto lo que dice Marcelo. A través de cada capítulo nosotros vamos recordando cosas que tal vez habíamos dejado en el pasado o que tal vez habíamos superado y que nos van uniendo un poco con nuestra infancia. El factor nostalgia ha estado más que nunca presente en el desarrollo de este proyecto, que hemos ido tratando de hacerlo con el mayor de los cariños para poder conectarnos con este niño que dejamos en el pasado. Bueno, mi amigo, es cierto que este tipo de juegos representa un nivel de entretención súper alto y que esto se ve potenciado por la sencillez del sistema y la posibilidad de jugarlo con relativa facilidad. Generalmente estos títulos iban en un escenario lineal, ¿cierto?, de avance horizontal, en donde teníamos que pasar diferentes pruebas, ya sean plataformas, ya sean derrotar enemigos. Bueno, los juegos que mencionaste como los de carrera son en un avance vertical, pero es como un escenario simple de recorrer entre comillas, porque hay juegos que también son muy difíciles de carreras dentro de los arcades. Pero estos dos factores, la sencillez del sistema con la jugabilidad relativamente fácil de comprender, a eso es lo que vamos, de comprender, fueron lo que llevaron al éxito a los juegos arcade y que, bueno, por un tema de tecnología y comodidad del usuario fueron quedando atrás, pero sin lugar a dudas quedan en el iris, en la conciencia de los jugadores actuales. Sí, solo para completar lo que están mencionando, otro factor que no es menester dejar fuera es que algo que facilitó obviamente el éxito de las máquinas arcade y esta sencillez, esta facilidad de juego es otro factor que quiero mencionar, que estos tipos de juegos tenían interrupciones mínimas. Básicamente era entrar y jugar. No había muchas cinemáticas, no había mucho diálogo, no había muchos videos, no sé qué más mencionar, pero era ganarte frente a la consola de máquina y ponerte a jugar básicamente, y jugar y jugar y jugar. Este es un factor que sin duda alguna influyó bastante en el éxito de esta máquina y de los juegos en general. Y otro tema que igual creo que no habíamos mencionado, pero que igual creo que influyó bastante en lo que fue el éxito, el boom, y lo que te motivaba a seguir jugando o a gastar, por decirlo así, más dinero en fichas, era este sistema que traían estos juegos de puntaje, que tú podías ir guardando tu puntaje
puntaje, ya sea con tu nombre, con alguna clave especial, y otros jugadores podían ver el puntaje máximo que se había obtenido ese día o en ese juego, por decirlo así. Jugando en el Metal Slug, conseguí, por decir, un monto de 10.000 puntos, y esos 10.000 puntos yo los colocaba como MAR o MAR 98, por decir, alguna combinación de letras que decían ese puntaje lo obtuve yo. Entonces, la persona que venía a jugar después de yo podía ver que había una persona que tenía tanto puntaje, y entonces eso te motivaba a superar ese puntaje y a seguir jugando. Este fue un factor muy importante dentro de lo que representó las máquinas arcade, y que sin duda alguna también motivó a mucha gente, nos motivó a muchos, y conllevó al éxito de estas máquinas y de las franquicias de juegos arcade en general. Habíamos dejado atrás ese factor del puntaje, que fue lo que también catapultó la fama de este tipo de videojuegos. Me acuerdo mucho cuando salían los campeones de Pac-Man, sobre todo, que tenían unos puntajes pero estratosféricamente altos. Ya eran una cosa que rara vez un jugador promedio podría haber logrado por sí solo. O también estos primeros esbozos de lo que iban a ser los speedruns referente a los juegos plataformeros, sobre todo, que ya tenían una cantidad de etapas ya definidas. Bastante cierto lo que dices, Alejandro. Y bueno, creo que hemos mencionado todo lo referente o todo lo más importante en consideración a los juegos y máquinas de arcade. Si llegaron a este punto, no queda nada más que agradecerles. A ti, Alejandro, también agradecerte por levantarte tan temprano el día de hoy para poder grabar este capítulo. Esperamos que el sueño no haya sido un impedimento para poder darles una experiencia bastante satisfactoria en lo que cabe mencionar sobre el tema del día de hoy de las máquinas arcade y de los juegos arcade. Por mi parte, les vuelvo a reiterar las gracias. No tengo mucho más que decir. Alejandro. Quien madruga graba un podcast. Ese va a ser el El dicho nuevo lema. de este capítulo. Muchas gracias a todos y a todas las que llegaron hasta este punto. Les reiteramos nuestras redes sociales, las cuales son Portal Geek Podcast en todas las plataformas: Spotify, Apple Podcast, YouTube, TikTok, Instagram y próximamente en Twitch. Por favor, síganos para enterarse de manera presta acerca del lanzamiento de cápsulas, de episodios, de todas las novedades que les vamos a traer en el podcast. Mi amigo, un gusto haber grabado como siempre con usted hoy día a las 5 de la mañana, así que espero que tenga un día que le permita descansar. Gracias a todos y a todas, y nos vemos en el siguiente capítulo.